y es directora de investigación de La Destilería, que es una empresa joven y que tenemos el orgullo de que sea parte de Cambras. Así que con esta mini presentación, lo más rico e interesante es lo que Paula y Giovanna nos vienen a contar. Les proponemos que a medida que se vaya dando la charla puedan ir colocando las dudas, las preguntas que quieran ir haciendo, y lo vamos a ir administrando sobre el final, o por ahí en algún momento hacemos un espacio para alguna duda. Pero la idea es que sea interactivo. Las chicas lo que quieren llevarse también es un feedback de los que ustedes van sintiendo y por lo cual se van interesando en lo que vayan planteando. Así que de eso se trata. Y bueno, bienvenidos, y les damos la palabra a no sé quién de las dos va a empezar. Pues buenos días a todos, encantada de poder hablarles aquí desde Brasil, y gracias Analia por la invitación, Giovanna por también invitarme a esta charla. Yo y Giovanna llevamos algunos proyectos ahí hace unos meses, mirando oportunidades de conectar Brasil y Argentina en investigaciones, en posibilidades de trabajos de design thinking. No sé si lo conocéis, podemos hablar un poquito después de eso, pero principalmente de análisis e investigación de tendencias, y entonces entender cómo los comportamientos van cambiando, y tenemos este marco súper importante que es la pandemia del coronavirus. Entonces, aunque siempre que vamos a hablar de eso parece un poco cansativo, porque otra vez volvemos a hablar de eso, pero estamos en medio a eso y se están operando muchos cambios en razón de la pandemia. Y entonces, antes de empezar la presentación, a mí me gustaría dejar que hablara también un poquito Giovanna, y enseguida vamos a nuestro tema. Bueno, gracias a todos por venir, gracias Analia por la presentación y Paula por sumarte. La verdad que nosotras dos estamos hablando con mucha frecuencia para entender un poco qué está sucediendo desde los dos lados de la frontera. Y tuvimos la oportunidad de pensar un poco en el caso particular de lo que está sucediendo dentro de los hogares, ¿no? De las casas, de las personas y en las ciudades. Y nos pareció que era un asunto, es un asunto súper interesante para traer a la charla, para que entre todos podamos pensar un poco los cambios que se van a venir, con qué fuerza van a venir, y anclados en qué tipos de situaciones emocionales de las personas, anclados en qué tipos de aspectos culturales. Entonces vamos a mostrar diferentes fuentes, un marco teórico, ahí Paula va a mencionar un poco sobre ese punto. Y tenemos algunos estudios que están saliendo del horno para mostrarles en cuanto a las transformaciones que están sucediendo. La idea es que sea una charla, vamos a ir charlando entre Paula y yo, y Analía, sumate también quien quiera hacer una pregunta, levanta la mano o manda por chat, la idea es que sea interactivo. Bueno, a ver. Eso es, muy importante que sea interactivo, porque aunque estemos aquí en el formato webinar, hemos preparado algunas preguntas también en medio a esta presentación, y por favor pedimos que la contestéis, porque así podemos devolverles con algunas respuestas y algunas informaciones que tenemos de investigaciones. Pues muy bien, me gustaría empezar a decirles una frase de Lilian Schwartz, que es una historiadora brasileña muy respetada. No sé si la conocéis, o al menos alguna vez habéis oído sobre ella. Es una mujer importante que dice cosas muy importantes, y en la CNN, en una entrevista para CNN Internacional, dijo esta frase que me marcó mucho, que fue que esta pandemia inaugura en los libros de historia el siglo XXI. Y entonces dentro de unos años, cuando vayamos a estudiar los cambios de entrada del siglo XXI, este va a ser el momento que de hecho pone el risquito, ahí empezamos. ¿Y por qué empezamos el siglo XXI con la pandemia? Porque esta pandemia ella no solo cambia algunas cosas, pero en general acelera algunos pensamientos y paradigmas
que ya se estaban cambiando desde algún tiempo, algunos años. Y estos paradigmas en general son paradigmas de cambios de pensamiento que nos sacan de una época, de una era, que es la conocemos como la modernidad, que son los tiempos modernos. ¿Os acordáis de Charlie Chaplin en la película Tiempos Modernos? Que estaba ahí, Haciendo especialista. los repetitivos. Sí. Exacto, en la industria, haciendo, ¿no? Apretando y haciendo solo una cosa, y era súper especialista en una cosa sola. Y de repente, con la tecnología que tenemos y con esta randomización, que es lo que decimos, de la información que está disponible para nosotros, cambiamos nuestra forma de pensar. Estamos teniendo acceso a cosas que no teníamos antiguamente. Entonces, estos pensamientos que nos servían para definir nuestras vidas en la modernidad ya no nos sirven para definir cómo nos comportamos, cómo vemos el mundo, cómo criamos nuestros hijos, cómo vivimos, cómo nos entretenemos, cómo comemos en el siglo XXI, que es el siglo de la posmodernidad. Y entonces yo les quiero enseñar sobre la era postmoderna, o mejor, postindustrial, y hay formas, vais a encontrar, si vais a estudiar un poquito más en la literatura el siglo XXI, vais a ver diferentes términos para hablar de estos cambios de paradigma. Postmodernidad, Michel Maffesoli, que es un profesor de la Sorbonne, también es un filósofo, que llama este momento de la posmodernidad, y dice que el principal cambio de pensamiento que pasa en el siglo XXI, que define el siglo XXI, es el hecho de que estas generaciones que ahora empiezan a estar en el mercado y que están trabajando y que se están casando y que están comprando su piso y que están viviendo en la ciudad, son personas que piensan mucho más y cada vez más en no estar acumulando patrimonio. Él llama a estos acumuladores de toda una vida de patrimonio, trabajar para vivir lo mejor cuando uno se vaya al cielo, que es el adiamento del placer, del homo economicus. Este homo economicus cada vez lo vemos menos plasmado en el pensamiento de las personas. Y Maffesoli escribe un libro que se llama Homo Eroticus. El Homo Eroticus es este hombre, esta persona que está mucho más conectada a su papel en el mundo, en el diseño, en el bello, en las relaciones sociales. Entonces les interesa mucho más el sentido que se les da a su vida y a su trabajo y a las cosas que hacen. Y entonces empezamos a oír mucho la palabra propósito. Todos quieren tener su propósito. Y hacer la humanización de una empresa tiene que ver con darle un propósito y un papel y una bandera que se tiene que cargar, que se tiene que llevar, mucho más que el valor económico de su patrimonio. Ese es el principal cambio de paradigma que define la posmodernidad. Entonces el individuo posmoderno es distinto del individuo moderno. Para Maffesoli. Y Maffesoli tiene un amigo o enemigo que es con quien debate mucho, que es el señor Gilles Lipovetsky, que también es un profesor en Sorbonne, que dice que no, que todavía no hemos cambiado de tiempos, que no estamos en la posmodernidad, que estamos en la hipermodernidad, y que la hipermodernidad es este lugar donde todo es exceso, todo es demasiado, que es el exceso del consumo, es el exceso de trabajo, el exceso de información, el hipermercado, el hipercuerpo, todo está elevado a la potencia del hiper. Y con eso lo que pasa es que nuestra moneda más valiosa es el tiempo. Somos obsesionados por el tiempo, no tenemos tiempo, pero están de acuerdo con una cosa: de muy poco nos sirve el dinero si no tenemos tiempo de disfrutarlo. Entonces estamos hablando de cosas distintas, pero estamos hablando de la misma cosa. Bauman, yo creo que conocéis, hablando un poquito con Giovanna, es un poco más popular también, ¿no? En la cultura de los argentinos, el Zygmunt Bauman.
Pues Bauman habla de la sociedad líquida. Aquí el cambio más grande que la tecnología nos trae para esta sociedad postindustrial es esta desconexión de los lazos que las personas tienen, que eran lazos más fuertes, que cuando vives en una ciudad más pequeña te relacionas de forma más intensa con las personas. Y ahora lo que pasa con las metrópolis es que nos relacionamos de forma más superficial, ¿no? Y estamos hablando de relaciones personales, relaciones comerciales. Lo que pasa es que la gente empieza a presentar una urgencia por el amor, por el reconocimiento. Entonces, de la misma forma que habla Maffesoli, lo que importa es que yo sea amado, que yo pueda ser reconocido y cómo voy a ser, cómo el mundo y cómo la sociedad me enseña que soy amado y que soy reconocido y que soy importante y que soy relevante, es endosando lo que hago. Entonces, por eso la importancia que vemos de las redes sociales, de los likes, de los seguidores y igualmente buscarse un propósito para estar por encima de todas estas cosas. Bueno, y por fin tenemos a Domenico De Masi, que tiene un libro que me encanta, se los voy a enseñar, El futuro. ¡Ay! Es que me está, mira, El futuro llegó. Domenico De Masi en este libro habla de los modelos de vida. Él dice que nosotros somos una gran sociedad desorientada, que no sabemos para dónde vamos. No tenemos la más menor idea de lo que somos y cómo nos vamos a constituir como sociedad en estos tiempos postindustriales. Pero él sabe que mucho más, también dice que más que la acumulación del patrimonio, lo que pasa a valer es el capital intelectual de las personas. Él habla mucho de la importancia de la innovación. Y entonces las personas más importantes, las empresas más importantes, más relevantes, van a ser aquellas capaces de generar lo nuevo, generar innovación, generar capital intelectual. Era una introducción para darles un poquito de suelo donde pisar, porque cuando traemos la idea de las tendencias y de cómo hacemos la lectura de las tendencias, a mí me parece mucho más importante de que decirles que la próxima tendencia es tal y tal, ayudarles a comprender la razón de estarmos dentro de una tendencia, por qué la gente se movimenta en dirección, se mueve en dirección hacia un producto, hacia una comunicación, hacia una forma de vivir. Propósito. ¿Sí? Y Giovanna, me encantaría escucharte un poquito cuál es tu visión de estos filósofos y de estos cambios de paradigmas. A ver, a mí me parece que estamos en un momento de aceleración tal que un poco lo que observo en el mundo académico es que hay una pausa para definir y pensar qué es lo que está sucediendo. O sea, que hubo bastante producción teórica en cuanto a la posmodernidad, y ahora nos encontramos en un momento que es de reevaluar. O sea que me parece súper interesante la frase de Lilian Schwartz que mencionamos al principio, y después vamos a ver un poquito más adelante cómo cuando pensamos a partir de la casa se puede notar como cambios estructurales en las formas de vivir y las formas, digamos, de moverse, que yo creo que hay nuevo material empírico para que las teorías se revisen. Entonces, a mí me gustaría mucho ver qué es lo que va a pasar dentro de 5 años, y me encantaría tener un panel de los autores para ver qué nos dicen ahora respecto a qué generó la pandemia. Sí, sí. Seguramente van a salir producciones literarias sobre este momento, porque están muy activos, son autores que están extremadamente activos hablando de estos momentos y es un marco brutal. A pesar de que en el próximo slide vamos a ver que de estos movimientos Ahí está. es importante clasificar cómo se lee el futuro, pero antes de decirnos de lectura o sobre predecir el futuro, nos encantaría que pudieran en esta, ¿se dice enquete o Sí, no? sería encuesta, una encuesta. Encuesta, ¿verdad?
Ahí les hacemos una pregunta para que nos digan, muchos ya están contestando. ¿Ustedes creen que se puede predecir el futuro? Bueno, no sé si pueden ver los resultados, acá los podemos ver, algunas, ya la mitad contestó. La gran mayoría cree que no se puede predecir el futuro. ¿Qué pensás, Paula? Bueno, quiero esperar que sigan haciendo ¿Hay la personas votación. más? ¿Quién no votó tiene unos segunditos más? Vamos a Tenemos dejar unos... que piensen un poquito, que si se puede Dale. predecir el futuro. A ver, a pensar, a cerrar los ojitos y pensar qué es lo que se puede predecir y si es posible. Perfecto. Si alguien quiere sumar algún comentario, enviarnos un comentario, estamos escuchando. Muy bien. Me parece que ganó el no, Paula. ¿No? El ¿Puedes no con compartir? 86%. Sí, si bien somos poquitos, la gran mayoría cree que no se puede predecir el futuro. Muy bien, la respuesta dicotómica resulta incompleta en esta gran pregunta. Creo que no, pero hay mucho para poder establecer trends. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo siempre que hago esta encuesta, en general, me sale 55% no. Wow. ¿Tenemos los porcentajes ahí? 86% no y 14% sí. Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que yo trabajo con eso y entonces yo creo que sí. Yo creo que se puede predecir el futuro porque el futuro ya está aquí. El hecho es que no está igual para todos. William Gibson también es un autor de literatura fantástica. Es la persona que acuñó el término Matrix. ¿A veces visto al Matrix? Él Sí. escribió un libro que cuenta todo este escenario de Matrix y hace eso mucho. Tiene un libro también que se llama Reconocimiento de Patrones. Y lo que dice William Gibson es que todo lo que nosotros vamos a comprender, lo que vosotros vais a comprender como futuro, que vais a acceder dentro de 5 o 10 años, ya está siendo construido por alguien, sea una gran empresa de tecnología, sean grandes pensadores de nuestra sociedad, sean artistas que están haciendo críticas sobre nuestros comportamientos. La verdad es que el futuro no se predice, pero se construye. Y puse allí la imagen de los Jetsons, que, ¿cómo se llama en Argentina? ¿Os acordáis? ¿Supersónicos, Analía? ¿Los supersónicos es o se dice Jetsons acá también? Supersónicos, Muy bien. supersónicos. Ahí tenemos el caso. Tenemos el caso de los supersónicos cuando éramos niños, que a mí siempre me pareció genial. Yo siempre he sido una enamorada del futuro, siempre estuve en el futuro, sufro de ansiedad, porque ansiedad es exceso de futuro. Entonces decidí hacer un poco de escape trabajando con eso, porque, mira, para que podamos estar disfrutando en este momento de estas conexiones en la pandemia, ya estaban siendo construidas hace tiempo, ¿no? Entonces, el futuro está aquí, todavía no igual para todos, porque tenemos que comprender que depende de nuestro entorno cultural, podemos o no acceder a determinadas informaciones. Eh, Hacer investigación de las cosas que están pasando y poder comprender el tiempo de diseminación de las innovaciones nos ayuda a predecir. Cuando utilizamos esta palabra predecir, mira, tenemos hoy día tecnología que llamamos tecnologías de análisis predictivas. ¿Eso tiene sentido en Argentina, esta expresión, análisis predictivas? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, análisis Softwares predictivo, exacto. muy avanzados que con datos y lo metes en un software, puedes decir con bastante proximidad qué actitudes las personas van a tomar, qué productos van a elegir, qué matrícula en qué escuela van a elegir para sus hijos, porque somos seres colectivos y pensamos dentro de una conciencia
colectiva. Entonces nuestras elecciones no son individuales. Y si miráis vuestras fotos del pasado, estoy segura que vais a poder decir, ¿cómo podía yo vestir a esta ropa o escuchar a estas músicas? Y cómo eso era parte de un gran movimiento cultural, un gran movimiento de grupo. Sí, de hecho, eso se ve mucho entre las generaciones, ¿no? Los chicos que son más jóvenes, que hoy nos cuesta explicar qué es un videocassette, lo que es o lo que era un disquete, el uso de los CDs, o sea que si miramos hacia atrás es bastante claro los objetos que dejamos de utilizar y que se convirtieron en basura, básicamente, o si no en espécimen de reliquia, y por otro lado empiezan a aparecer esos nuevos objetos que todavía no sabemos muy bien cómo usar. Y nos pasa diariamente. Sí, y cambian los artefactos, cambia el gestual, cambia el cuerpo. Muy interesante que yo he visto un vídeo viral que enseña, eso es cosa de TikTok. Yo no sé si accedes al TikTok, pero para mí es la media social del momento. Estoy estudiando mucho el TikTok porque ahí hay un cambio muy brutal de lenguaje y eso para nosotros es algo muy importante. Y entonces ponen ahí, piden, hay un desafío, un challenge que piden para que las personas, los padres, hagan el movimiento del teléfono. Y entonces la gente hace así. Y luego van a los niños y dicen, por favor, ¿cómo es el teléfono? Si alguien te hace una llamada, ¿cómo hacéis? Y hacen así. La gestualidad es completamente distinta. Es Bueno, completamente justo acá nos dice Franco que hoy en día los jóvenes no saben lo que es un DVD y lo confunden con un vinilo. Así es. Eso es, con un espejito a lo mejor. Se lo giran para mirarse. Exacto. Sí, entonces cuando estudiamos estos cambios gestuales, estos cambios de artefactos que van sucediendo, no suceden de un día hacia el otro. Eso van sucediendo a lo largo de los años. Y es un cambio lento y podemos dividir para comprender estos cambios teóricamente en 4 principales tipos de tendencias. Uno, los drivers, que son estos acontecimientos que pasan a lo largo de 40, 50, 60 años, por ejemplo, el aquecimiento global. Y a mí me gusta este ejemplo porque cuando hablamos de drivers, tampoco hace falta que estemos hablando de una realidad. No alcanzamos que es de verdad la realidad, pero lo que alcanzamos es la información que nos dan de la realidad. Y es esta información que consumimos sobre la realidad que va haciendo este molde en nuestros pensamientos. Y en general tendencias son ideas que se van diseminando en la sociedad y como un virus, como estamos hablando como un virus, atinge más gente y esta gente se va moviendo y se va cambiando y va tomando decisiones que van construyendo este futuro que está de pie sobre estos nuevos pilares de pensamiento. Entonces, drivers, que son grandes acontecimientos, por ejemplo, la gente se está volviendo mayor, el envejecimiento de la población, esto es un driver. Esa es una cosa que está pasando y esto va a definir movimientos de mercado, movimientos ideológicos. Estos movimientos ideológicos que son el resultado de los drivers de la realidad son lo que llamamos de tendencias socioculturales. Son estos grandes movimientos sociales de pensamiento que son las macro tendencias que también podemos predecir, porque ellas se van desarrollando a lo largo de mucho tiempo también. Y luego tenemos las micro tendencias, que son estos movimientos muy rápidos mercadológicos sobre el cual estuvo muy de moda con el estudio de las tendencias del cool hunting, querer apropiarse de estos micros movimientos, de estas modas, para capitalizar, para hacer dinero sobre estos movimientos, pero para los estudiosos del futuro también eso queda muy pequeño, porque es como casi que ya no nos da tiempo de tomar decisiones sobre microtendencias. Todo va tan rápido en este ámbito de la superficie y de las microtendencias
que mejor miremos a las macro tendencias, que son estos comportamientos grandes que tenemos tiempo de analizar, de pensar en una estrategia de marca, una estrategia de producto que esté adecuada a estos grandes movimientos que están soportados por los drivers. Y entonces yo creo que aquí ya empieza a quedar un poco más claro por qué empezamos a hablar de los grandes filósofos, porque es a partir de estos estudios que empezamos a comprender qué cambios comportamentales están pasando que nos pueden dar inputs para nuevos productos, nuevos servicios, nuevas comunicaciones. Y de hecho, el tema de estudiar las tendencias no es para que yo sea 100% asertivo, pero para que yo pueda minimizar la imprevisibilidad de mi planificación estratégica. Si yo tengo idea de si algo está pasando, si los comportamientos se están rechazando o si son comportamientos alrededor de los cuales las personas se están involucrando cada vez más, yo tomo decisiones estratégicas más asertivas. Y evitamos el mareo de lo táctico todo el tiempo, ¿no? Porque también una de las cosas, Paula, que observo en el mercado es una vorágine muy grande por producir, sobre todo en las empresas que están metidas en la transformación digital, de producir y reaccionar con mucha rapidez, apropiándose mucho más de microtendencias, que son movimientos efímeros, y perdiendo una visión de largo plazo que es fundamental para ir adaptándose con los cambios de comportamiento. Perfecto, excelente. Y una otra situación que nos marea todavía, porque yo creo que esta palabra mareo es muy presente. Son tantas informaciones, ¿cómo puedo acceder a estas informaciones? ¿Cómo puedo hacer esta separación de lo que son macrotendencias y microtendencias? Y entonces, en este ámbito, la recomendación que hago es que toda la gente debería estudiar la teoría de las tendencias, porque es importante para que podamos comprender nuestros hijos, nuestra vida. Yo he tenido alumnos que me han dicho, hoy muy bien, todo eso a lo mejor para mi trabajo no me sirvió en este momento porque ya estoy en un otro punto de mi vida, pero ahora por lo menos yo puedo comprender las nuevas generaciones. Totalmente. Totalmente. Y entonces llegamos a este punto que es un otro tipo de tendencias, porque tendencias son movimientos hacia algo, ¿no? Hacia dónde la gente se movimenta. Los triggers, los gatillos, triggers de disparadores o aceleradores, y ahí estamos con la pandemia. La pandemia es un súper acelerador de movimientos socioculturales. Si pensábamos cosas antes de la pandemia, si pensábamos que nuestra vida podía ser mejor, de repente pasa algo muy grande, muy brutal, y ahí me encanta la diferenciación. Yo creo que, no sé si habéis oído hablar, y ahí espero un poquito también de interacción de nuestra audiencia. Si alguna vez oísteis hablar de la teoría del cisne negro. Analia dice que sí. Hablan para quienes no lo sepan. Sí, Ariana. Si alguien no, yo se la puedo explicar un poquito. Es una teoría de un escritor también que se llama Nassim Nicholas Taleb. Y él escribió un libro llamado Black Swan, 2007, para hablar de estos acontecimientos que de repente se nos atropellan y que no esperábamos y que no imaginábamos. Y luego hay una crítica de una analista política americana que es Michelle Booker. Ella dice que no estamos viviendo un cisne negro, estamos viviendo un rino gris, que es un rinoceronte gris, que es algo enorme, gris. Nuestros ojos no pueden ver así de forma clara, pero estaba ahí y de repente te chocas con esta rina y dices, ¿cómo? ¿No he visto eso? Justo enfrente mío. Yo creo que más que el cisne negro, sí. Esta pandemia es un rino gris. Yo vamos,
unos meses antes de todo llegar a Brasil, yo vi un documentario llamado Pandemia y hicimos el comentario de, oye, ¿puede ser el coronavirus de esta gran pandemia que están prediciendo aquí en este documentario? Y de repente decimos todos, no, no va a ser eso. Y pasó que sí, ¿no? El rinoceros negro, todavía mayor. Muy bien, Gil. Entonces, hay una pesquisadora, una investigadora de tendencias que se llama Lidevich Edelkort, es una señora muy respetable, yo se les recomiendo que sigáis. Y ella dice que el coronavirus ofrece una página en blanco para un nuevo comienzo, un nuevo start. Y yo creo que sí, porque es la oportunidad de las empresas, de las personas, a lo mejor dejar en las carreras que eran de los homos económicos que solo servían para ganarse dinero y de repente son echadas ahí de sus puestos de trabajo y tienen la oportunidad de empezar algo nuevo, de emprender. Y empresas que tenían una planificación estratégica que estaban ahí luchando para llegar a algún lugar y la economía, al menos en Brasil, aquí las cosas no iban bien. Hemos cerrado 550,000 empresas más o menos durante la pandemia hasta ahora y es mucho. Y entonces estas personas tienen la oportunidad de empezar algo nuevo, mucho más adecuado a los ideales, los paradigmas de la posmodernidad, dejar hacia atrás los paradigmas de la modernidad para modelar su negocio mucho más adecuado a la posmodernidad, a los tiempos postindustriales. Y bueno, yo aquí más o menos me quedo y se lo dejo a Giovanna para que explique un poquito más. Muy bien. Gracias, Paola, por el puente. Igual vamos a ir hablando entre todos. Ahí les vamos a hacer una pregunta, porque vamos a entrar un poquito más en la cuestión de los cambios que estamos viviendo ahora. Les voy a lanzar una pregunta, la próxima, que es de cambios en el hogar. Me gustaría que nos cuenten cómo han sentido los cambios en sus hogares. Si sintieron que dentro del espacio de la casa hubo cambios, no hubo cambios, pequeños cambios, cambios relevantes. Y ahí vamos a hablar un poco de los cambios que notamos. Ahí les doy un tiempito para que evalúen y piensen en lo que han vivido. Vemos por ahí que nadie dijo hasta ahora que no hubo cambios. O sea que... Mi votación va a ser cantada porque no puedo votar por panelista, pero hubo cambios relevantes. Contanos, Analía, ¿qué No, cambios? cambios de incorporar muebles nuevos, de sacar, todo lo que tiene que ver con el setting. Está muy bien. Mucho cambio. Lindo. Me siento Bueno, mucho mejor. sí, mucha gente lo está notando. De hecho, vamos a hablar un poquito sobre esos cambios que las personas estuvieron observando. La mayoría acá nos cuenta que hubieron cambios relevantes. Tenemos más de un 50% de las personas que están acá, de las que votaron, que nos dicen que hubieron cambios relevantes o grandes cambios. Ahí les vamos a contar un poquito algunos cambios que estuvimos notando desde la investigación. Ahí les puedo compartir los resultados, creo que lo pueden ver. Bueno. ¿Qué hicimos? Desde la destilería estuvimos analizando un poco cómo las personas sentían que sus vidas se estaban transformando. Hicimos un estudio que está saliendo del horno recién en 5 países de Latinoamérica, justo el campo está sucediendo ahora en Brasil, ya vamos a poder compartirles dentro de una semana, creo, los resultados de Brasil para que podamos comparar con Argentina. ¿Y qué es lo que preguntamos? Algunas áreas de la vida, áreas que tocan la vida de cualquier persona en distintos países para entender qué cambios fueron observados en función de la pandemia y después qué cambios, en qué áreas de la vida se desean vivir cambios, o sea que llego a tal punto y necesito cambiar. ¿Qué es lo que observamos? La mayoría de los cambios sentidos tienen que ver con esparcimiento y diversión, o sea, las personas perdieron espacio, sobre todo en los grandes centros urbanos, para divertirse afuera. Entonces tuvieron que pasar a divertirse dentro de casa, lo que es un gran problema. Lo mismo sucede con la actividad física y los deportes.
también se notaron cambios respecto a las amistades y afectos por no poder ver las personas, pero hay algo fundamental que atraviesa todos los países de Latinoamérica, que son los cambios en el trabajo, en el empleo, y la sensación de que la economía está un poco, digamos, inestable, y hay cierta preocupación por eso. De hecho, en función de ese punto, justamente los cambios deseados tienen que ver con eso. Tienen que ver con una búsqueda de una mejora económica, y por eso las personas empezaron a moverse más, y pensar nuevas salidas y alternativas, y ahí conecto con lo que mencionaba Paula, sobre esa búsqueda de emprender. O sea que ahí creo, y ahí lo construyo junto a ustedes, no sé qué les parecerá, que podrían surgir nuevos negocios interesantes ahora, en función de los cambios vividos, nuevas formas de comportarse, nuevas tecnologías, y además una búsqueda por el cambio, en lo que articula, ¿no?, las finanzas y la economía. Después, hay también por la mayor frecuencia y tiempo dedicado a la familia, a los hijos, hay un deseo también de, lo que notamos cualitativamente es que las personas están valorando estar más tiempo con sus hijos y su familia, y que están planteándose por qué no lo hacían antes. Y eso también genera un tipo de dudas y preguntas sobre cómo acondicionar los espacios para que la familia esté conviviendo mejor en ese sentido. Ahí ya vamos a hablar un poquito más. Otra pregunta que hicimos tiene que ver con los arquetipos de Jung. Jung generó como 12 arquetipos, para los que no los conocen, que están asociados a distintos propósitos, formas de ver la vida, personalidades. ¿Sí? Entonces pensábamos, ¿puede ser que la pandemia está generando cambios en Argentina en cómo la gente se siente y vive? Y ahí preguntábamos, hicimos algunas preguntas para saber de qué forma las personas se identificaban antes y después de la pandemia. Les voy a comentar un poquito, después les vamos a pasar el paper para que vean un poco más el detalle, pero que lo que notamos es que a principio, antes de la pandemia, las personas en Argentina se identificaban mucho más con un arquetipo de creador, de la persona que genera cosas nuevas y sale para adelante, está buscando la creatividad, de amante, de una persona que está buscando los placeres de la vida, tiene mucho que ver con el homo eroticus que mencionaba Paula Abbas al principio, el mago, que genera transformaciones y hace que las cosas cambien, y el bufón también es la persona que se mueve por el humor. Bueno, hubo una retracción en ese tipo de comportamiento. Las personas, si antes se reían más, hoy no se sienten tanto en situación de reírse, pero a la vez pasaron a buscar otros tipos de propósitos que están más asociados a cuidar a las personas, que es el arquetipo del héroe, la persona que protege y cuida a los demás, el hombre común que no desea nada más que la felicidad y la bondad, o sea, vivir bien con los pequeños placeres de la vida. Y otra cosa que emergió muy fuerte, que es uno de los principales hallazgos de nuestra investigación, es que el tema del cuidado creció. Si antes era considerado mayormente un tema dentro de la esfera femenina, hoy muchos más hombres se identifican con las tareas de cuidado y se están involucrando cada vez más. Por otro lado, a la diferencia de la región, hay un crecimiento de la exploración en la Argentina. Si bien las personas están dentro de casa, quieren explorar nuevas formas de vivir. Y bueno, vamos a mostrar un poquito, la idea es que charlemos también sobre esos puntos. Esos resultados de Argentina y de otros países de Latinoamérica, como México, Colombia, Perú y Chile, los vamos a lanzar dentro de 10 días aproximadamente, y los de Brasil también, o sea que ahí será un placer compartirles para que nos comenten qué les parece. Y una colocación que me gustaría hacer también es que hablemos de comportamiento de las personas, pero eso tiene un reflejo directo en el comportamiento de marca. Porque también hemos visto en las marcas, estás hablando de cómo la gente se comporta en Argentina, pero yo puedo ver claramente las marcas de Brasil y del mundo asumiendo estos papeles de cuidadores y de héroes sociales. Y entonces eso deja de ser una premisa gubernamental para ser una premisa de las marcas, de los individuos hacia los otros individuos. Exactamente. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito, bueno, Paula nos va a poder contar bastante sobre
¿qué se está diciendo en Brasil respecto a los cambios que están viniendo? Ahí tenemos una frase de Fabio Vasconcelos, de Fab. Ya Paula les va a comentar un poquito sobre su perfil, que menciona que el mundo cambió más en los últimos 3 meses que en los últimos 30 años. Y ahí lo pensamos, pero ¿desde qué punto de vista lo dice, no? Y ahí tenemos justamente el punto de vista de la arquitectura. Entonces, ¿por qué empezamos a hacer, digamos, y generamos ese workshop justamente sobre el tema de la arquitectura? Porque nos parece que es una de las evidencias materiales más fuertes que vamos a tener de los cambios y que todos estamos viviendo. Muy bien. Nosotros hicimos un evento aquí en Brasil llamado Tendencias 360 grados, que era echar un vistazo hacia algunos puntos importantes de nuestra vida, 360 dentro de lo que podíamos alcanzar. Entonces invitamos personas importantes que sean portavoces de estos cambios. El Fabio tiene una empresa de marketing muy importante en São Paulo que trabaja solo con el mercado inmobiliario. El Felipe Guerra es un arquitecto del grupo de Jaime Lerner. La doctora Andrés Agulín es una médica que es especialista en salud del vivir y entonces está conectada a un gran grupo también inmobiliario que hoy están muy preocupados con el well living, con este concepto del bien vivir. Están haciendo edificios con el concepto del vivir bien en una comunidad más pequeña, pero que puedas tener todo lo que necesitas para tu bienestar dentro de tu hogar. En este evento lo dividimos en vivir, que es el morar, ¿no? Y habla de todas las cosas del vivir en la ciudad, del hogar y de artefactos para la casa y todo eso. De eso vamos a hablar. Hablamos del comer, entonces todos los temas de la gastronomía, de la producción de alimentos. Hemos hablado del entretener, cómo queda la cuestión del entretenimiento en tiempos en que no podemos irnos a las calles y que no encontramos personas. Hablamos de aprender, que todos los cambios que también son muy evidentes en el aprendizaje y también en el trabajo, la construcción de la carrera. Después hemos tenido paneles sobre Brasil, sobre el mundo, pero yo creo que estos son los paneles más importantes. Solo para hacer una contextualización, que hemos sacado un pedacito de todas estas charlas, principalmente de este panel de morar. Y es una visión, ¿no, Paula, que es bastante brasileña? Y ahí les voy a invitar a pensar en clave argentina para ver qué les parece. Una de las cosas que justo rescatamos es la idea, al final que se dio en la charla, de que la casa se convierte en un santuario, pero es un santuario tecnológico. Y ahí les vamos a contar un poco por qué ese santuario, y les voy a invitar a pensar un poco qué es lo que sucede en sus casas para que nos cuenten si realmente la arquitectura que hoy tenemos en nuestras casas responde a las nuevas necesidades que tenemos de protección, de abrigo, en fin, higiene, limpieza, etc. Acá, justo una de las cosas que me parece genial que sucedió en el evento fue el armado de un mapa mental del panel, en donde tuvimos una síntesis muy bien armada de lo que mencionaron los panelistas, ¿no? Ahí, Paula, ¿qué pensás? ¿Lo comentamos un poquito? Yo creo que todo lo que tenemos aquí en el panel, muchas de las cosas tenemos en los próximos slides. Entonces, era solo un poco para enseñarles que como un resumen, y nos han preguntado si vamos a disponibilizar los slides. Y bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Y entonces después ellos podrán mirar y hacer las asociaciones con el panel. Y ahí como chusmear bien lo que está en ese mapa mental. Bueno, acá empezamos. Es el punto que trajo Thais Gulin, ¿no? Sobre la relación entre arquitectura y salud. Y es una de las cosas que más se está notando ahora, justamente en la pandemia, que tiene que ver con cómo los espacios construidos generan mejores condiciones biológicas y de salud o peores. Entonces, hoy la arquitectura se está pensando mucho más en claves de bienestar
no solamente del punto de vista biológico, digamos, de controles de salud, pero también psicológico, lo que tiene que ver con alcanzar esos mejores potenciales del ser humano. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo se logra eso? Perdón. Se habla de comodidad acústica, iluminación y de privacidad. Que Paula, ahí lo veíamos el tema de la privacidad como un tema emergente de la pandemia. ¿Cómo en Brasil se está viviendo eso? Bueno, el tema de la privacidad y eso, o sea, ya hablando de predecir el futuro, que sí que es posible, ese es un tema que deja eso todo muy claro, ¿no? Entonces, con todo el aparato tecnológico que tenemos y que utilizamos, los temas de privacidad se van quedando cada vez más urgentes. Y ahora, con la pandemia, en Brasil por lo menos, estamos viviendo un momento en el que la gente estaba saliendo de las casas cada vez más, buscando estar en la calle con la gente, una retomada de los espacios públicos, son llamados a meterse en casa una otra vez. Y el tema de privacidad, dos puntos, ¿no? Que tienes tu casa ahí descubierta para que tus amigos o la gente con la que trabaja pueda ver de verdad cómo va el tema de tu casa. Poca privacidad porque la casa no está preparada para acoger el momento de trabajo, el momento de estudio, el momento de contemplación. No tenemos la casa adaptada para eso. Tenemos la casa de los años 90 que es integrada a tope, yo no sé ahí, pero la parte interna súper compartimentalizada, que cada uno tiene su habitación súper pequeña con su baño y cada uno tiene el suyo. Entonces tienes ahí una casa de 90 metros cuadrados con 3 baños y 3 suites, pero el salón es integrado. Entonces la gente ya no tiene home office y si vas a ver una clase o si estás en el trabajo, se te pasa el hijo por encima, el gato, el perro, y ok, y bien, ¿no? Es todo más transparente. Conociéndonos más. Sí, y sí me siento mal por eso. Tengo mi bienestar psicológico afectado porque estamos en un momento que eso aún necesitaremos tiempo para arreglar y arreglar. No tengo muy claro lo que quiere decir, porque no vamos a volver a tener la postura que teníamos antes. Claro, claro, eso se nota bastante acá en Argentina. eh, ya estamos acostumbrados a ver, digamos, la familia, las mascotas, todas las personas trabajando junto en Zoom y es como una nueva forma de conectarse también, o sea, se está quebrando un poco la cuestión corporativa, de la imagen corporativa que uno puede tener en una empresa y ahora en cambio eso está cambiando. Estamos quizás humanizándonos un poco al conocer los espacios de la casa de los demás. Eso es. Justo una de las cosas que aprovecho para contar que fue interesante, ahí alguien hizo un comentario, a ver. Ahí dice Alejandro, las nuevas construcciones deben prever instalaciones preparadas para disponer de internet, wifi en todos los ambientes, pensando en la gente que trabaja en home office, más tiempo para usar las TV Smart y conexiones familiares o de compras por videollamada, WhatsApp. Totalmente, estamos hablando de una casa hiperconectada. Y de hecho, ahí tenemos algunas cosas interesantes de nuevas tecnologías de aplicación para los hogares que nos parece interesante. Por ahora, digamos, para dar un cierre y pasar para esa parte, lo que está muy claro hoy es que no dependemos únicamente de tecnología, sino también de la generación de espacios para la conexión, la intimidad, para la privacidad y para la reconexión de uno, ¿no? O sea que al estar compartiendo mucho espacio intrafamiliar, las personas están necesitando tener esos otros momentos también de desconexión, que también es algo que aparece. O sea, buscar esos rituales de conexión con el interior, aunque, digamos, se puede llegar a hacer en el exterior. Ese es el caso del edificio Aleg en Recoleta, que tiene un punto de vista bastante distinto en cuanto a la circulación del aire, más luz natural y verde. O sea que esas tendencias de
de la arquitectura de la felicidad sí están llegando y están implementándose en Argentina, y ese es un excelente ejemplo. La idea es que el pulmón de manzana sea atravesado por una corriente de aire fresco, y además existan algunos espacios, digamos, para que las personas relajen. También otra tendencia que estamos notando tiene que ser con espacios privados de naturaleza dentro de la ciudad y espacios para cultivo de alimentos en la medida de lo que se quiera, ¿no? Entonces estamos hablando acá de un espacio de hogar que contempla la naturaleza. Y ahí te voy a preguntar un poco, Paula, ¿cómo lo ves? ¿Crees que la sensación que tengo es que en Brasil la integración de la naturaleza a los proyectos ya es algo que viene de los años 50, y que quizás estemos en tendencias distintas? ¿Cómo lo ves? ¿Puede ser que sea diferente? Bueno, hablamos desde los años 80, una también investigadora de tendencias llamada Faith Popcorn habla del fenómeno del encasulamiento, que se lo llama cocooning, que por el crecimiento de las metrópolis, por la violencia de las metrópolis, la gente se va encasulando dentro de casa. Y entonces, a principios, sí, pero con proyectos muy osados, eso de traer la naturaleza, y de repente vimos este movimiento que era el de retomar espacios públicos. La gente quiere estar en la calle. Y lo que vimos fueron los emprendimientos poniendo ventanas para que la gente pudiera de verdad estar consumiendo en las calles. Y ahora con esta llamada para entrar, y vimos el movimiento fortalecerse de traer lo que es de fuera hacia adentro, porque la violencia sigue. Yo quiero estar fuera, pero tampoco es así tan seguro estar fuera. La ciudad ganó mucho en seguridad con esta invasión de la gente hacia los espacios públicos, esta pérdida del miedo de estar fuera, pero ahora el miedo volvemos a estar dentro, pero con mucho más ganas de traer hacia adentro lo que es de fuera. Entonces vemos en los condos ahora, lo que tenemos mucho en Brasil, son estos condo clubs, no sé si lo llamáis así en Argentina. ¿No? ¿Serían como barrios cerrados, quizás? Bueno, son estos condominios que tienen 90, 100 unidades y tienes estas partes compartidas que son grandes, enormes. Entonces tienes la horta, plantas alimentos, tienes espacios de descanso que son compartidos, pero también hemos tenido problemas con la pandemia porque estos espacios en estos condominios han sido cerrados porque son espacios públicos. Entonces tampoco las personas podían disfrutar. Tiene menos metros cuadrados internos y más metros cuadrados compartidos, y de repente este pensamiento también se va cambiando. Yo necesito tener dentro de mi planta todo lo que necesito, porque puede ser que yo no pueda disfrutar de estos espacios compartidos que también yo estaba considerando que eran mis casas, pero la verdad es que son públicos. Bueno, acá Alejandra Feguín nos menciona la palabra biofilia, y ahí estuve buscando un poco para saber qué se trataba. Biofilia es el amor a la vida, ¿es así, Alejandra? O sea que quizás estamos viviendo también un momento de cambios en donde estamos también acercándonos más a la naturaleza por ese amor a la vida. Ahí, claro, acá también Alejandro menciona que en este caso, Paula, Country con lo que mencionás amenities. sería un country con amenities, pileta, espacio para deportes. Gimnasio, pero principalmente Sí, pero, estas áreas. perdón, también hay condos, como decís vos, condominios con todos esos espacios. No hay tantos, pero ya hay en la ciudad condominios con todos esos espacios comunes. Lo que me parece, desde la más absoluta ignorancia, porque ustedes son las que saben, como que Brasil está un poco más adelantado en este contacto de la vida en naturaleza, sobre todo si pensamos en una ciudad como Curitiba, ¿no es cierto?, que tienen un concepto mucho más cercano a todo lo que es el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, como que lo tienen incorporado en la cultura. Acá todavía hay mucha gente que lo tiene incorporado, pero me parece que hay que crear más cultura, y la pandemia aceleró ese proceso de creación de cultura. Hablo de Buenos Aires, ¿no?, de lo que puedo observar.
Me parece, no sé, Giovanna, vos que conocés los dos mundos, si sentís lo mismo, Sí, estoy de acuerdo. los dos mundos, los dos lados de la frontera, me parece que ustedes vienen de una ciudad modelo en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que sí hay un crecimiento en la valoración de los espacios verdes en la ciudad y ahora, justamente por eso que mencionaba Paula, de los espacios compartidos, una tendencia de que esos espacios sean privados. O sea, me parece que va a haber un crecimiento en la demanda en emprendimientos que tengan espacios verdes internos y ahí es la gran cuestión de cómo se podrá hacer. Ahí avanzamos un poquito más, que justo Felipe Guerra, que es arquitecto, socio de la oficina de arquitectura de Jaime Lerner, menciona que hoy estamos viviendo un momento histórico, ¿no? De esos que quedan en los libros de la historia, especialmente por lo que sería el área de la arquitectura. Hoy para ellos es un momento de gran expansión y de gran creatividad y por eso también es el motivo por el cual decidimos hablar sobre este tema en el webinar de hoy. Adrián, gracias por tu presencia. Tenemos una media horita más, pero bueno, después les mandamos y compartimos la información para los que tenían únicamente una hora. ¿Qué es lo que estuvimos analizando un poco en términos históricos? Y que también mencionaban, ¿no? Los expertos en redefinir los espacios de arquitectura, que nuestra forma de vivir está asociada a los efectos de las pandemias anteriores. O sea que antes la definición que se había hasta el siglo XIX estaba anclada en la idea de aire sucio, o sea que el aire sucio asociado a aspectos espirituales definía un tipo específico de organización del espacio. Después cuando para fines del siglo XIX se entienden cómo son transmitidas las enfermedades, los proyectos sanitarios empiezan a tener importancia, entonces ahí empiezan a aparecer los azulejos en mayor uso, por ejemplo. Se empiezan a utilizar más ventanas, la luz es más valorada y la circulación del aire también, o sea, estamos ahora en ese momento todavía, en un paradigma del siglo XIX. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Esa es la gran pregunta, porque la actual pandemia nos va a generar herencias arquitectónicas, tal como nos generaron herencias los momentos de los fines del siglo XIX. O sea que acá es el gran momento de saber qué es lo que vamos a dejar para las próximas generaciones, basándonos en los desafíos que estamos enfrentando hoy. Por eso es un momento tan interesante. Bueno, un poco de esos puntos ya hablamos, ¿no? Sobre el tema de la preparación de las casas. Notamos que hoy las casas, en función de la pandemia, del aislamiento social, necesitan ser utilizadas para muchas actividades al mismo tiempo, no estaban preparadas para eso. Necesitan ser vivienda, gimnasio, colegio, boliche, trabajo, consultorio médico, etc. Ustedes lo sabrán desde sus hogares. Y por otro lado, hay el gran tema que de hecho en estudios de mercado lo estamos notando bastante, que son nuevos hábitos de compra y consumo, que es el tema de la desinfección, todos sabemos. Llegar con las bolsas del súper o del delivery, pasar por todo un ritual de desinfección, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? La cuestión de el santuario del hogar. Los procesos de protección y para llegada en un espacio limpio, protegido, seguro. De hecho, lo que se está notando es que se incorporan tecnologías como lámparas de rayos ultravioleta que esterilizan materiales, cámaras de desinfección con ozono y hiperconexión de los electrodomésticos para que finalmente, eso ya era una tendencia que venía de antes, el Internet de las cosas, para también ayudar un poco en la gestión de los hogares. Otra cosa que todos creemos, y ahí ustedes nos dirán que probablemente quede para el futuro, es el home office permanente. O sea, los que no tenían espacios para trabajar dentro de casa tuvieron que generarlo, sí o sí. Los nuevos edificios, nuevos proyectos deberían estar incorporando ya esos nuevos espacios. De hecho, Felipe Guerra nos mencionaba sobre cómo para ellos en ese momento es una oportunidad muy interesante, incluso para que dejen huella desde la arquitectura,
porque necesitan plantear espacios de entrada, de desinfección, y después generar como espacios de intimidad, espacios de trabajo, espacios de conexión, y espacios de conexión además con la naturaleza, que es algo que se ve, o sea, que se vienen cambios importantes. Y ahí tenemos algunos casos de cosas que se fueron implementando, como esos espacios de dejar, ¿no?, las cosas colgadas que llegan de la calle para que no transiten más en el hogar, que no ofrezcan ningún tipo de riesgo a lo que podría llegar a ser la contaminación del ambiente familiar. Entonces ahí siempre va a haber ese fantasma y deberían haber soluciones en ese sentido. Y otra cosa más novedosa que se empezó a ver son los rayos ultravioleta para desinfectar las suelas de los zapatos. Entonces, en el futuro, lo que vamos a hacer es subir sobre este aparato para que los zapatos queden desinfectados y se pueda ingresar a la casa. O sea que hay toda una gama de productos, de tecnología que se va a ofrecer en ese sentido para finalmente dejarnos más tranquilos. Ahora les vamos a preguntar. Hay un par de preguntas acá. Acá, Paula Oas, perfecto. Era la consulta sobre Felipe Guerra. Alejandra también mencionaba que por el concepto de biofilia se refiere a incrementar el bienestar en espacios de vivir y trabajar, incorporando naturaleza, luz, formas que generan sensaciones agradables. Exactamente, formas de generar también salud, ¿no? Es un poco la idea. Parece que nuevamente estamos pensando en los efectos de la salud a partir de lo que se plantea de los espacios construidos. Ahora les vamos a mandar una pregunta respecto a para qué cambios las casas de ustedes ya estaban preparadas. A ver, ahí va la tercera pregunta. Les invitamos a que nos digan qué ya tenían preparado desde antes de la pandemia. Si tenían alguna zona para desinfección de productos, para home office, para espacios de videollamada, zonas de privacidad. Perdón, acá faltó una opción de ninguno. Si es ninguno, le voy a pedir que pongan en otros, perdón. En caso de que no había. Está creciendo otros. Perfecto. Bueno, acá lo que vemos es que algunas personas ya tenían zonas de desinfección de productos, ya tenían espacio de home office con ergonomía, espacio para videollamadas, zonas de privacidad en menor medida. Ahora, lo que tiene que ver con ingreso de mercaderías y productos por separado, solo una persona mencionó tenerlo, una de 10, y los otros espacios de aparatos para actividad física o para clases virtuales para niños también solamente una persona. Otras 3 personas mencionaron que todavía las casas no estaban preparadas anteriormente para eso. O sea que es interesante ver en qué medida también las personas van a ir adaptándose. Ese es un dato súper interesante que también nos mencionaron, que hubo un crecimiento de un 30% en la búsqueda de propiedades en Brasil post y durante pandemia. Ahí pregunto, ¿no? ¿Qué sería, qué estaría sucediendo acá en el mercado inmobiliario en Argentina? El principal cambio tiene que ver con la búsqueda de más metros cuadrados. Y todo lo que era el segmento de inmuebles compactos está perdiendo mucho mercado. Las personas necesitan tener más espacio dentro de las casas. También hay la gran cuestión del coworking y el co-living. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, que si crecieron un montón los coworkings en las ciudades, las grandes metrópolis, ¿qué va a pasar con esos negocios y esos espacios? Justamente una de las cosas que mencionaba Paula ayer era que se estaba viviendo la ola de vivir experiencias afuera, entonces ahora el afuera debería ser dentro de la casa.
Sí, sí, justo. Y Y aquí vemos perdón, perdón, chicas, acá la tendencia que se está dando es que las familias buscan más metros cuadrados, pero también alejados de la ciudad, a 100 kilómetros, resignan por ahí cercanía con la ciudad en pos de obtener más espacio y más contacto con la naturaleza. exacto lo Sí, que iba a mencionar, exacto, Nadia. Aquí también lo que vemos es la gente más animada en irse a ciudades del interior, es una retomada y esta también era una tendencia que ya veíamos, pero que se fortalece, se acelera con la pandemia, pero no es algo nuevo. Este movimiento aquí en Brasil ya veíamos a la gente porque el precio de los inmuebles estaba impracticable, el metro cuadrado carísimo, entonces la gente ya estaba buscando más metros cuadrados y fuera de las metrópolis. Y ahora eso es un movimiento muy fuerte. A mí me gustó, yo quería mencionar lo que dijo Enrique de la Japanese House. Yo creo que este modelo de lo que estaba hablando Giovanna de la casa es un modelo que se va a acercar cada vez más al oriental, porque ellos ya están acostumbrados a estas cosas, ¿verdad? Y entonces merece la pena echarnos un vistazo en estilos de vida orientales. Y también los estilos de vida nórdicos. Ellos tienen una forma de vivir así, tiene mucho que ver con la nieve, pero tampoco ingresan a casa con cosas como hacíamos nosotros. Zapatos, abrigos. claro. Justo acá Alejandro nos cuenta que fueron modificando los cuartos en base a la pandemia, o sea que hubo una adaptación también en su casa y en sus varios ambientes y internet wifi, pusieron internet wifi en todo, o sea que así están todos conectados, además. Y ahí les invitamos a responder otra pregunta. ¿Ustedes pensaron en cambiar de casa en los últimos meses? Ahí va. Esa es fácil, es un sí o no. Perfecto. Acá la mayoría, por ahora, nos menciona que no han pensado y sería como, a ver, un 38%, somos poquitos igual, dicen que sí pensaron en cambiar y un 63% no. En definitiva es un número parecido, cercano al que tenemos de Brasil de las búsquedas de nuevas casas. O sea, si las personas buscan nuevas casas, van a buscar adaptarse. O sea, el cambio va a suceder de una o de otra forma. Y una de las cosas que mencionábamos anteriormente, que tiene que ver con la idea de que el coronavirus está cambiando el concepto de privacidad y asociándolo además al concepto de salud, o sea, privacidad como salud, pero también protección de los demás. ¿Será posible, y ahí nos preguntamos, que sucedan cambios en cuanto a la forma que las personas viven y tener momentos de más intimidad o momentos de más introspección? Esa es una de las preguntas que dejamos sobre la mesa. Creemos que podría llegar a suceder una ola en ese sentido. Paula, ¿cómo lo ves por ahí? Aquí es interesante porque incluso en uno de los paneles, uno de los palestrantes dijo, se llama Marcelo Catani, es un marquetero político y viaja mucho por todo el Brasil y dijo que no se puede imaginar un Brasil dentro de casa, que el brasileño en general, principalmente en el nordeste, está fuera de casa. En el sur la gente ya es un poquito más cerrada de carácter y entonces sí, están más recogidos dentro de casa. Lo que veo es que, como estaba hablando de la sociedad líquida de Bauman, que habla de estos lazos más flojos y no tan fuertes, lo que vemos es un movimiento contrario, es el fortalecimiento de los lazos en grupos pequeños. Entonces vemos grupos de personas que ya han tenido el virus y entonces se reúnen y tienen ahí sus grupos privativos en los que salen solos, se visitan, van unos a la casa de los demás. La gente también mucho más conectada con sus familias para generar también un pequeño grupo social donde se pueden visitar, entonces saben que todos se están cuidando, siguen frecuentándose unos a los otros. Esto es una cosa más del sur.
Se nota, Paola, contanos un poco, ¿cómo está siendo la cuestión de la socialización ahora? O sea, los bares, restaurantes siguen abiertos, siguen sucediendo celebraciones, ¿cómo está siendo? Mira, aquí sorprendentemente, como tenemos un presidente que nos encorajó mucho a no encerrarnos y no dejarnos de trabajar y no dejarnos de ir a las calles, hemos tenido a principio, y como hemos empezado en Brasil la cuarentena muy temprano, lo que pasó es que la gente también se cansó muy temprano. Entonces, Mm. estuvieron en casa a principios cuando aún no teníamos de verdad un riesgo inminente, pero a lo largo de 2 meses la gente empezó a salir. Entonces, tuvimos momentos de abre, cierra, y cuando se abrían los bares, estaban llenos de gente. Cuando se les permitía el mínimo de irse a la calle, a la calle. Entonces, lo que esperamos para Brasil es que la retomada sea rápida, porque la gente tiene muchas ganas de esta retomada y ya se está moviendo para eso. No vemos un Brasil dentro de casa. Vemos cambios en la casa, vemos cambios en el comportamiento del trabajo, porque sí, por ejemplo, en São Paulo, incluso salió en portada de una de las revistas más importantes de Brasil, lo que llamaron de bandada, que es la salida y el abandono de la Faria Lima, que es una de las calles comerciales más importantes de São Paulo. Han entregado inmuebles, entonces los inmuebles comerciales, el mercado inmobiliario comercial en Brasil se está ahogando, está muy mal, porque de hecho el home office es una realidad y no creemos que eso retorne al estatus inicial temprano. Pero para Paola, entretenimiento la gente está en la calle. ah, buen punto, buen punto. Justo tiene que ver con la pregunta de Ariana Mathieu que menciona, ¿la posibilidad del recontagio invalidaría la opción de sociabilización en burbujas? ¿Cómo pensás, Paula? Yo creo que refuerza la socialización en burbujas, porque estas burbujas se van formando por la confianza. ¿En quién puedo confiar? ¿Con quién me puedo relacionar? Entonces, si yo confío que yo no me quiero infectar, entonces la gente esta que conozco que no sale es mi burbuja, con esta gente puedo estar, o ya me he infectado. Y más, aquí en Brasil han hecho fiesta de infectados, burbujas de infectados para que la gente se pueda infectar y verse libre del contagio. Entonces, con la opción de recontagio, a mí no me parece que el tema en Brasil, y yo arriesgo a decir que es por la postura política de nuestros dirigentes, lo que consumimos como información es no encerrarse, irse a la calle, enfrentar el virus de frente. Ok. Paula, tenemos acá, ¿te acordás? Es un contenido súper interesante que tiene que ver con eso, que es cómo los espacios de servicios van a seguir subsistiendo. Y ahí era una charla interesante que sucedió en el panel porque justamente tiene que ver con la idea de la burbuja, pero desde el punto de vista profesional. Imagínense que tenemos esos nuevos edificios con espacios compartidos y hay que encontrarle una vuelta a eso para que no sean espacios de contagio. Entonces, las soluciones que fueron pensadas en ese sentido, y tiene que ver con la cuestión de la burbuja de alguna forma, es que los edificios pasen a tener espacios para recibir médicos afuera de casa. O sea que no es necesario que el médico ingrese en casa, sino la persona sale de su casa en una área común para un consultorio médico. Lo mismo para la peluquería. Sabe que las peluquerías, hoy en día hay servicios de peluquería, manicuría, etcétera, de estética on demand, mediante aplicación, en un espacio compartido. El profesional puede acercarse y ofrecer los servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa a cambiar en ese sentido? El rol del encargado o del portero, que pasa a ser un concierge que va a organizar y generar una agenda interesante del uso colectivo de los espacios. O sea que ahí la gran cuestión es, de los nuevos emprendimientos que sucedieron con espacios compartidos, va a ser necesario hacer un cambio.
Aquí en Brasil también ya, eso ya iba pasando, pero yo creo que eso del concierge, es que aquí hay dos movimientos. Hay un movimiento muy fuerte también de concierges remotos. Y entonces tenemos una central que está conectada a diferentes edificios y hace el papel del concierge remotamente, no está ahí presencialmente además. Es un Ahí servicio Ariana también nos interesante. pregunta, asumiendo que las vacunas sean efectivas y la efectividad se logre en 2 o 3 años, ¿tiene sentido para la industria inmobiliaria pensar esos espacios comunes o privados? ¿Qué Yo creo que, pensás, Paula? yo creo que sí, porque yo creo que de todo eso que estamos hablando, y esa es la importancia de comprendemos la diferencia de las macro tendencias y todo el rol filosófico. No estamos hablando de algo que está pasando en razón de la pandemia, pero se aceleró, pero ya eran pensamientos, ideologías que se estaban construyendo en razón de nuestra forma de vivir en el tiempo postindustrial. Entonces yo creo que todos esos cambios permanecen y se refuerzan con el tiempo y estos nuevos servicios y esta nueva forma de uso de los espacios tiene mucho más que ver con la ideología de la postindustrialidad, de la posmodernidad, que fue acelerada por la pandemia. Una consulta, una pregunta que quedó por ahí, que alguien decía que los cambios tienen que ver con la edad de las personas, ¿no? Así que ahí a ver qué opinan de eso. Pero más allá de esta pandemia, es una primer pandemia. Lo que se dice es que el mundo va a estar expuesto a más de una pandemia. Por lo tanto, creería, a ver qué me decís Paula y Giovanna, que esos cambios en las casas llegan para quedarse, porque en algún momento, digamos, no es que ahora vamos a estar, sale la vacuna del coronavirus y todo, no sabemos, o sea, o lo más probable es que nos ataquen, por decirlo de una manera media dramática, otras pandemias. Bueno, una de las cosas que mencionaba Felipe Guerra justamente es que cuando no se pueden cambiar los espacios, se pueden cambiar los muebles. Los muebles tienen que ser más inteligentes, más adaptables. Entonces, quizás el punto de inversión no sea tanto en los espacios construidos para los que no puedan, sino en adaptar los muebles a la circulación y los usos nuevos que se van a dar. Entonces, quizás es una oportunidad de apertura de mercado en ese sentido. Y además, yo creo que hay una cosa de la neurociencia que es, después de un tiempo, ellos hablan de 21 días, pero vamos a hablar un poquito más. ¿Cuánto tiempo llevamos en esta situación, no? 4, 5, 6 meses. Yo creo que estos hábitos se quedan más arraigados cuanto más tiempo nos vemos en esta situación. Imaginar que se logre una vacuna en 2 o 3 años, son 2 o 3 años viviendo con estos cambios, son cambios permanentes, ¿no? Y entonces en los muebles, en los espacios, yo creo que ya el sector inmobiliario, las constructoras, ya van a lanzar emprendimientos que van a estar listos dentro de 2 o 3 años con la forma de pensar que tenemos hoy. Y entonces esa es otra forma de predecir el futuro, porque lo construimos. Y esto se va a desarrollar a lo largo de 5, 6, 10 años. Vamos a estar viendo efectos de lo que está pasando hoy. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que con Paula estábamos hablando entre nosotras, eh, el tema de las videollamadas un poco les mencionábamos. Hay el cambio también, además de los sensores inteligentes, de la cuestión del touchless, o sea, no tener más manijas en puertas, alcohol en gel automático, o sea, ascensores inteligentes que saben hacia dónde cada persona se dirige por medio de reconocimiento facial, aunque sea con barbijo, que es un complicador hoy para el reconocimiento facial. Entonces, como que lo que empezamos a percibir son esos cambios en cuanto al espacio privado, a los espacios construidos que se están utilizando de los dos lados de la frontera. Y un poco lo que preguntábamos es, y ahí con los pocos minutitos que tenemos, nos gustaría saber de parte de ustedes cómo piensan que eso va a impactar en la organización de las ciudades.
Justo nosotras venimos siendo curitibanas, llevamos, digamos, la cuestión del urbanismo como un gran tema cultural que se discute mucho en los ciudadanos de la ciudad, y me gustaría saber de parte de ustedes, ¿cómo ustedes creen que de parte de Argentina se va a poder como que generar una planificación urbana mejor o no? ¿Cómo ven los cambios de la pandemia respecto a lo urbanístico? Y ahí les dejo abierto para que nos comenten por chat. Si quieren levantar la mano también para hablar, ahí hacemos, abrimos el espacio. Qué pregunta difícil que hiciste, Sí, ¿eh? Porque no ¿no? estamos acá acostumbrados como ustedes, mapeados mentalmente para pensar en eso, ¿no? Es un poco, pero bueno, a ver si alguien se anima a decir por lo menos lo que cree que va a pasar. Yo voy a ver si con lo que digo la gente se anima en decir algo. Pero yo lo que veo aquí es que con esta prohibición, si estamos en un movimiento de retomada del espacio público, con esta prohibición de salir de casa, depende de la bandera, las ganas de ir a la calle se quedan todavía más grandes. Y entonces yo creo que dentro de poco tiempo vamos a ver un boom real de esta retomada, el pico de la retomada, y los establecimientos con la cuestión del touchless, del untouch, de no tocar, ya vemos establecimientos de pick-up que no eran de pick-up, de recoger, ¿no? Las cosas, desde ropas hasta comida, que pases, recoja, o que no tengan espacios internos para que la gente se acomode y que tenga todo el servicio, de hecho, en la calle. Entonces, yo lo que veo para los próximos años en urbanismo son la ciudad todavía más abierta hacia la calle, por una cuestión de ventilación, por una cuestión de espacio para que la gente pueda estar alejada una de las otras, y de conveniencia de servicios también. Ahí tenemos varias respuestas. Voy comentando. Ariana Mateo menciona que cree que va a haber menos movilidad, menos impacto climático, recuperación de espacios públicos verdes, etc. Juan Carlos menciona que cree que depende de la economía, gran punto, o sea, en qué medida vamos a poder generar los cambios. Alejandro menciona que la gente va a buscar propiedades con espacios verdes y con características completas para esparcimiento y con equipamiento tecnológico para brindar seguridad y asepsia. Juan Carlos dice que se refiere a los cambios de construcción en cuanto a lo que mencionaba de la economía. Una duda que le surge a Ariana es sobre el uso de los espacios corporativos, ¿qué va a pasar? Yo me pregunto lo mismo, o sea, esas grandes áreas de metros cuadrados en espacios en zonas nobles de las ciudades, ¿cómo se van a utilizar? Creo que es una gran cuestión que si las personas logran responder, puede haber una gran oportunidad en ese sentido. Bueno, yo creo que es una buena pregunta para hacer un cierre, en el sentido de que imaginar es el principio del predecir. Y entonces tenemos una de nuestras técnicas, es la proyección de escenarios y decirles que no tenemos un futuro posible, tenemos muchos futuros. Entonces no hablamos de futuro, hablamos siempre de futuros, y os invito a imaginar estos futuros. Para cada punto que hemos hablado, tenemos distintas posibilidades. Y la gracia que tiene todo eso es hacer nuestras apuestas y acompañar, ¿no? Estamos conectados y estamos aquí a disposición para estar conectados y darles inputs y outputs de información de tendencias, de dónde podéis encontrar reports de tendencias, para que podáis imaginar cómo vamos a estar, y viviremos para ver
qué es lo que va a haber de hecho sido construido dentro de, de este discurso que estamos hablando aquí, dentro de los próximos, yo os diría que tenemos que imaginar cambios para los próximos 10 años cuando hablamos de hogar, de urbanismo, son proyecciones para 10 años. Bueno, ahí tenemos un par de comentarios más. A mí no agrego nada, me parece que el final de Paola dice todo. Cuando trabajamos con tendencias, partimos de los datos y algunas evidencias empíricas para hacer proyecciones de escenarios. Se puede llegar después a hacer algún tipo de investigación para confirmar o refutar si las personas creen que tiene que ver con eso o no. Y bueno, de nuestra parte, en lo que necesiten distintas empresas que quieran chequear, evaluar escenarios posibles, acá estamos como dupla binacional para darles un apoyo en ese sentido. Alejandro, perdón, ahí menciono los últimos comentarios. Alejandro cree que las dimensiones de los ambientes privados y comunes previendo la distancia social en las actividades cotidianas y laborales. Mayor uso del automóvil propio requiere espacio para aparcar y circular, gran punto. O sea que si pensábamos que la movilidad iba a ser compartida antes, quizás ahora esto vuelve hacia atrás, es algo para pensarlo. Alejandra también menciona que cree que depende de la economía, pero el gran cambio lo ve en los edificios de las oficinas, más home office, menos aire acondicionado, más ventanas y espacios abiertos en cada edificio. Que así sea, por lo menos así espero. Bueno, les súper agradecemos el tiempo que han compartido con nosotros, las ideas. Por supuesto que podemos seguir charlando un montón de tiempo más. Yo ahora pienso que el formato ideal hubiera sido como un formato Zoom para escucharlos a ustedes y verlos a ustedes. Pero bueno, esperamos que hayan pasado un momento interesante e inspirador. Y bueno, ahí llegamos. Bueno, de mi parte, muchas gracias a todos. Ha sido un placer, una satisfacción. Y otra vez me pongo a disposición. Tenéis ahí a mi email si tienes alguna pregunta o si quieres algún material. Estamos 100% a servicio de nuestra comunidad. Un abrazo muy grande a todos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que sinceramente lo disfrutamos y por las repercusiones que hay, no solo en el chat, sino aquí en el teléfono y los mensajitos que me llegan. La verdad es que les agradecemos mucho. En algún punto yo tengo una colega muy cercana que es de la Cámara de Dinamarca, y en Dinamarca está el Instituto del Futuro. Y entonces acá yo me sentí que estaba en el Instituto Brasileño del Futuro. Realmente la presentación, y lo digo, no lo digo como cámara, sino a nivel personal, me encantó, lo disfruté mucho como público. Como cámara me parece que fue una propuesta súper distinta a lo que ofrecemos, y les agradecemos muchísimo, Paula, Giovanna, por generar este contacto con Paula, la idea, y desde luego que vamos a seguir trabajando en este tema de alguna otra manera, acercando posibilidades. Acá nos está saludando Juan del sector de la Embajada de Brasil, del SECOM de la Embajada de Brasil, que es uno de los que me comentó por privado, qué lindo, qué bueno que está. Así que, bueno, este es el comienzo de muchas más actividades que esperamos generar con ustedes, con otras macro tendencias o con esta misma profundizando. Así que les agradecemos muchísimo, ha sido un placer, y gracias a todos los que dedicaron el tiempo para aprender un poco más. Me encantó lo de imaginar es predecir, y bueno, seguimos construyendo el futuro, los distintos futuros, cada uno va a construir uno diferente. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a todos.